Bienvenido a todas y todos. Comenzamos un nuevo jueves de ciencias y hoy estaremos compartiendo en una conversación en la que hablaremos sobre el océano como un ecosistema abierto e interconectado con el continente. Y con esto nos referimos a los ríos y las múltiples interacciones que ocurren en ellos, grandes migraciones de algunas especies y también la componente social que está asociada a estas interacciones. Para ello, quiero presentarles a tres invitados que están con nosotros hoy, que son integrantes del Núcleo Milenio de Salmones Invasores, INVASAL, el cual se forma en el año 2017 y tiene la misión de identificar, cuantificar los impactos de la presencia de las especies invasoras de salmones y truchas, tanto en los ecosistemas nativos como en la sociedad de nuestro país. Para ello, estamos hoy con la doctora Beatriz Cid, quien es socióloga e investigadora, además Pablo Ribarra, biólogo marino e investigador, y también a Pablo Savaria, quien es biólogo y además también del área de comunicaciones de Invasal. Bienvenido Pablo, bienvenidos a todos, ¿cómo están? Muchas No gracias, se preocupe. muchas gracias por la bienvenida, Anabel. Sí, muy contento de estar iniciando esta actividad con el Museo de Historia Natural de Valparaíso y también el grupo de Invasal y el estudio audiovisual El Viento. Tal como tú comentaste, nos interesa poder celebrar el mes del mar y para comprender el océano como un ecosistema de una manera distinta. Queremos comprender el océano no como un ecosistema aislado, sino que lo queremos comprender como algo interconectado íntimamente con el continente. Y en el continente están los ríos, los bosques, las personas. Eh, Se acaba el verano y acá en el sur de Chile hemos sido testigos de las primeras lluvias y los ríos comienzan a crecer. En este flujo constante de agua, los ríos transportan no solamente agua, transportan nutrientes, contaminantes y muchos animales. Por investigaciones del Núcleo Milenio en Basal, sabemos que cada año decenas de miles de estos animales migran entre la cordillera de los Andes y el Océano Pacífico, a través de nuestros ríos. Queremos comentar de estas verdaderas cuinchas, verdaderas autopistas que cruzan nuestro país desde la cordillera al Océano Pacífico, y para eso nos acompañan nuestros invitados. Tú ya los saludabas, Anabel, Beatriz y Pablo Rivara. Queremos partir preguntándole a Pablo, ¿qué tan significativo es este movimiento que hay entre los ríos y el mar? ¿Puedes contarnos un poco de eso, Pablo? Sí, hola Pablo, hola Anabel, hola Beatriz, gracias por la invitación. Como dices tú, pues son verdaderas autopistas las cuencas hidrográficas y, y la verdad hay muchas especies que migran, digamos, desde el agua dulce al océano. Yo creo que podemos partir hablando del grupo de los salmónidos, ¿cierto? Que son estas especies introducidas en sus etapas juveniles, ¿cierto? Después de eclosionar, crecer, empiezan su viaje hacia el océano. Entre ellos tenemos especies como el salmón cojo, ¿cierto? Del Pacífico, el chinook, muy conocido por nosotros, salmo salaro del Atlántico, tenemos la trucha arcoíris, y por otro lado tenemos especies que quizás no son de poco interés económico, pero que juegan un rol súper importante en el ecosistema. Y son estas especies nativas, ¿cierto? Como el cuy, que son los representantes del género de las galaxias, y las lampreas o anguilas babosas, que son del género de las geotrias. Ellas también tienen esta migración de agua dulce, océano, o más bien más que océano, como son las marinas, ¿cierto? Y, y por otro lado, tenemos quizá especies que son económicamente importantes, pero que su migración es un poco más acotada, ¿cierto? No suben hasta la montaña ni bajan hasta el océano. Y dentro de esta especie, la más conocida está la lisa, ¿cierto? Que es súper apetecida por los pescadores artesanales, las desembocaduras. Y por otro lado está el róbalo, que también es una especie que se pesca mucho por los pescadores artesanales. Oye, Pablo, cuéntanos, ¿por qué haces esta distinción entre peces nativos y salmones? Principalmente porque, a ver, los peces nativos, bueno, obviamente son nativos y algunos son endémicos solo de Chile, y en número, o quizá en biomasa, son mucho menores a los salmones. Son nuestra especie, digamos, introducida, pero que por otro lado han generado como una actividad económica súper importante en el país. O sea, a pesar de que se introdujeron hace más de 100 años,
ya hoy en día son parte del ecosistema de nuestros ríos. Y, y alrededor de ellos se mueve una actividad económica súper importante, que es la pesca deportiva, ¿cierto? En algunos pueblos la pesca deportiva, digamos, mueve la economía de estos pueblos en el verano, ya sea por turismo de cabañas, hoteles, comida, etcétera. Entonces termina siendo una especie súper importante. Solo para que a todos nos quede muy, muy claro, cuando tú hablas de peces nativos, te estás refiriendo a aquellos peces que son originarios del lugar donde viven, ¿verdad? Exacto. Y en contraste, estás refiriéndote a que los salmones no son originarios de Chile. Los salmones no son originarios de Chile. Principalmente las cepas que se trajeron a Chile son de Estados Unidos, Nueva Zelanda, etcétera, pero son principalmente de Norteamérica. Entonces, obviamente por temas climáticos, las condiciones en Chile se dieron para que prosperaran de una manera súper eficaz. Claro, te lo quise plantear de esa manera porque es increíble cuando uno comparte con pescadores recreativos y con comunidades que utilizan estos recursos, salmones y truchas, lo nativo o lo natural que sienten esas especies en los ríos, a pesar de que su origen no sea, no sea el de pertenecer naturalmente a esos ambientes. Sí, pues, justamente como tú lo dices, bueno, incluso contigo me ha tocado un terreno que se llega a un lugar y te hablan de la trucha nativa. La trucha nativa, incluso creo haber escuchado alguna vez la trucha endémica en algunos ríos de la región de los lagos, de los ríos, donde tú dices, pucha, claramente no, no es endémica ni menos nativa, pero ellos ya la sienten tan parte de su sistema porque desde que nacieron la han visto ahí, entonces creen que siempre ha estado ahí. Obviamente desde fines de los 80 y todos los 90 se estuvieron haciendo introducciones, algunas exitosas, otras fallidas, pero al fin y al cabo ya la trucha está distribuida de norte a sur de Chile. Pablo, como tú mencionas, es una especie que lleva mucho tiempo ya en Chile, a pesar de que es introducida. Eh, de acuerdo a ese tiempo ya se podría decir que la especie se adaptó y el resto de las especies nativas también se adaptó y no existe una competencia entre ellos, o aún así existe cierta competencia entre algunos nativos y esta especie que es introducida a pesar del beneficio económico que trae a las comunidades. Sí, claramente hay una competencia, hay interacciones principalmente. Por un lado, las truchas y los salmonios son claramente en tamaño mucho más grande que las especies nativas que tenemos en el país. Entonces, además de eso, son súper territoriales. Y por otro lado, son carnívoras. Entonces, ¿qué es lo que hace el pez más grande? Se come el pez más chico. Entonces, se genera como esta competencia entre nativos y introducidos. Pero por otro lado, como tenemos varias especies de salmónidos introducidos en Chile, entre ellos mismos también se regulan, porque se depredan, de, no sé, como tienen distintas estacionalidades en su reproducción. No sé, la trucha arcoíris se come los huevos del salmón chino, la trucha café se come los huevos de la trucha arcoíris, y así sucesivamente, porque tienen diferentes etapas de meses de reproducción. Por otro lado, tiene a toda esta carga de pescadores deportivos en el verano que invade realmente los ríos. O sea, empieza la temporada de pesca en noviembre y es increíble la cantidad de gente que llega a pescar. Uno, la verdad, si uno no está metido en el tema, no lo cree. Pero hay gente que le gusta mucho, invierte mucha plata y tiempo y está ahí todos los fines de semana pescando. Entonces es un esfuerzo de pesca súper importante y que a la vez esa misma presión hace que la densidad baje. Entiendo. Y ahora, en este sentido, el tema de los ríos, ¿cierto? Por ejemplo, en Santiago tenemos el Mapocho, acá en la región tenemos la Aconcagua, en la quinta región. Concepción está el Biobío, el Cautín en Temuco y el Callicay en Valdivia. ¿Cómo a estas especies o al mismo ecosistema de los ríos, cómo afecta el que haya o la carencia
carencia o presencia de bosque alrededor de las riberas? Sí, bueno, es súper interesante ese tema. Por un lado, pucha, la vegetación en el fondo juega un papel súper esencial en la estructura de las comunidades fluviales. Entonces, por un lado, protege los suelos, ¿cierto?, de la erosión, porque las raíces de los árboles generan como esta compactación de la tierra, protege las temperaturas, ¿cierto?, para que no se calienten tanto estas cuencas hidrográficas, mantener una cierta temperatura, para que todo el ecosistema, digamos, empiece a prosperar. Y además de esto, gran parte de la lluvia es atrapada por ellos. Y eso hace disminuir un poco el agua que discurre hacia abajo. Entonces, si lo ves por ese lado, yo creo que hay varios problemas, por así decirlo, en relación a lo que está cerca de la ribera. Lo primero yo creo serían las especies exóticas que han sido introducidas en Chile. Dentro de ellas, el animal más conocido, yo creo, o que todos conocemos, es el castor en la Patagonia. Siendo una especie que no fue introducida en Chile, bueno, logró pasar al lado chileno y claro, ha producido un gran daño en los árboles nativos en el sur, siendo sus picos, estas grandes represas. Y a la vez disminuye los caudales de los ríos. Por otro lado, desde el Maule hasta la Araucanía, están todas estas plantaciones de pino, de eucalipto, ¿cierto? Que por un lado sí aportan carbono, nitrógeno, pero su crecimiento es tan rápido que la cantidad de agua que necesitan para crecer es mucha. Entonces generan estas bajas en los caudales de los ríos, que al final termina afectando a las comunidades que están asociadas a las riberas. También tienes toda la ganadería, ¿cierto? La industria agrícola, que genera esta compactación de la tierra, y esta compactación de la tierra lo que produce es que todos los periodos de lluvia, el agua que es absorbida por la tierra deja de ser absorbida porque porque la tierra está más compacta. Entonces se reduce la infiltración. A pesar de que esto es un tema súper delicado porque toda la industria agrícola mueve economía, mueve trabajo, que no es tan fácil decir, no, hay que terminar la industria agrícola para pasar los tiempos. Te quiero preguntar un poco sobre cómo ves tú, tu opinión sobre cómo ves tú la situación de estos peces nativos que nos contabas que migraban entre la cordillera y el mar. ¿En qué estado de conservación se encuentran? ¿Son especies amenazadas? Cuéntanos un poco de eso, por favor. Mira, las dos especies que les nombré, ¿cierto? Son los cuyes y las lampreas. Principalmente su estado es vulnerable, ¿cierto? O sea, es un estado en el cual están, no sé si críticos, pero cercanos a estar críticos, sus abundancias son bajas. Yo diría que cuesta encontrarlo en algunos ríos. Hay ríos donde, no sé, contigo, Pablo, hemos estado haciendo muestreos y realmente hay cero pez nativos. O sea, hay tramos de ese río que son cientos de metros, pero no ves ningún pez nativo y solo ves truchas. Por otro lado, tienes como estas zonas más cordilleranas, donde tienes más aporte de nutrientes de los árboles nativos, por lo tanto hay más macroinvertebrados, ¿cierto? Son estos pequeños habitantes de los ríos que son la comida principal de estos peces nativos. Y ahí sí logras encontrarlos. Pero en las zonas bajas, donde tú también deberías encontrar estos peces nativos, a veces cuesta mucho. Y eso principalmente, bueno, una por la especie introducida, pero también por la interacción de antropogénicas, ya sea la población, las casas, las ciudades, la industrialización, ¿cierto? Que genera un exceso de nutrientes por su descarga en los ríos, y esto genera eutrofización, ¿cierto? Que demasiado nutrientes en el sistema lo convierte en un sistema anóxico. Claro, un sistema anóxico no hay ni lucha, ni nativo, ni nada. Claro, estas especies están principalmente vulnerables. Pablo, Beatriz, Anabel, hemos escuchado más seguido de lo que nos gustaría en los medios de comunicación que esta noción de que hay personas que piensan de que el agua de los ríos que llega al mar se pierde
No sé si ustedes están de acuerdo conmigo de que existe en nuestra sociedad ese concepto dando vueltas por ahí. Pero aprovechando que los tenemos acá, Pablo, ¿por qué es así efectivamente? ¿El agua del río se pierde cuando llega al mar? O sea, obviamente no se pierde, pero sí cumple un rol súper importante y principalmente para la pesca artesanal, porque en general los grandes ríos que desembocan en el mar generan como la famosa pluma de río que se llama, que es una masa de agua dulce que hace que en el fondo esta zona costera donde hay desembocadura se genere como la estratificación vertical del océano. Entonces, en el fondo, hay tres grandes procesos que enriquecen el océano. Uno de ellos es súper conocido por nosotros los biólogos marinos, que es la surgencia costera, este afloramiento del agua de fondo, ¿cierto? Que suben con los nutrientes. El otro es el estrés del viento y las corrientes mareales, ¿cierto? Las corrientes mareales son verdaderos ríos en el océano. Y tercero, y no menos importante por eso, es el aporte de todos los nutrientes del continente. Y esto incluye el caudal de los ríos. Y aquí también dentro de esto entran todos estos fenómenos de ENSO, ya sea el niño o la niña, donde tienes años con mucha lluvia y años con poca lluvia. Y hay un montón de trabajo científico donde en el fondo tú ves que en los años con mucha lluvia, que aumentan los caudales de los ríos, hay mayor producción primaria, ¿cierto? Que son estos blooms de fitoplancton, que son el alimento de todas las larvas de crustáceos y peces. Y esto a su vez se transforma en mayor producción pesquera, ya sea de sardinas, anchovitas, de otras especies de los pescadores. Para los pescadores son muy apetecibles. ¿Cuál es la relación o la importancia que tú ves social dentro de las pesquerías y las comunidades rurales o indígenas y el valor recreativo de las especies? ¿Cómo tú ves eso, esa importancia y relación entre especies y las comunidades en el fondo? Mira, con respecto a todo este grupo de los salmónidos, hoy en día muchas caletas artesanales que están ubicadas en la ribera de los ríos, en la desembocadura. El principal sustento que tienen es en el verano, cuando empieza esta migración de los salmones adultos a desovar río arriba, por la cordillera. Esto a causa de que hay otras especies que quizás ya no son tan abundantes. Te doy el ejemplo de la caleta de la Barra, que es del río Tolten. Antiguamente se pescaba mucho róbalo, corvina, guisa, y hoy en día son especies que están agotadas o que se encuentran en menos abundancia. Entonces, esa pesca no les da para el sustento de todo el año. Entonces, de repente, hace quizás más de 10 años, apareció el salmón, ¿cierto? Fue como la salvación para ellos. Y por otro lado, no menos importante está el puye. El puye también fue una pesquería súper importante en los ríos. Sobre todo cuando los niles empiezan a migrar río arriba, que son estos puyes como súper transparentes casi, y que son súper apetecidos. Yo la verdad desconocía los puyes y nunca he tenido el placer de probarlos, pero siempre he escuchado que son muy ricos y por otro lado son súper caros. De todas maneras. Beatriz, me gustaría poder hacerte una pregunta a ti sobre lo que estamos conversando. Nosotros sabemos que has estado trabajando por varios proyectos en relación al salmón chinook, y ya mencionaba Pablo hace unos minutos, en la región de la Araucanía en particular. Te quería preguntar justamente, ¿cómo ves tú, cuál es tu evaluación de lo que sucede, este fenómeno social entre el salmón chinook y los pescadores artesanales? Lo que tú me preguntas es muy interesante. Bueno, quisiera comentar algo respecto de la pérdida de las aguas en el mar, como decían antes. Sabes que eso lo he escuchado mucho y alguna vez lo escuché incluso a un abogado ambientalista, cosa que me choqueó cuando lo escuché. ¿Ya? Y fíjate que eso tiene que ver harto también con nuestra visión tan antropocéntrica. Si algo no nos sirve a nosotros, no existe, no vale, da lo mismo, ¿ya? Tendemos a evaluar las cosas y tenemos a evaluar los procesos naturales en relación a cómo nos tributan y cómo nos sirven económicamente, socialmente, sin muchas veces comprender que los procesos naturales tienen un valor en sí mismos y además forman parte, como decía Pablo, de un entramado que a veces no entendemos.
mucha de la gente que dice eso no tiene idea de lo que señalaba Pablo, de que el agua de los ríos alimenta el mar y eso genera la fertilidad de los sectores costeros. No es casualidad que a lo mejor muchos de los sectores más fértiles, como el Biobío, como el Puerto Montt, son lugares donde hay mucha entrada de agua dulce. Entonces, una visión antropocéntrica y una visión también poco sistémica, de poco reconocer estos entramados naturales, es bien peligrosa en nosotros, en todos nosotros, y está muy asociado a lo que estamos haciendo con la naturaleza, a cómo nos sentimos fuera de la naturaleza y cómo tomamos decisiones y tomamos opciones que son tremendamente nefastas incluso para nosotros al final. Beatriz, disculpa, Uh-huh. dentro de esta visión, es que me llama quería saber tu visión en realidad de esta consulta. Uh-huh. En esta situación que estamos viviendo de COVID, ¿tú crees que esa visión antropocéntrica pudiese cambiar un poquito, quizás? Pues yo creo que en general está cambiando. Cada vez estamos entendiendo más. Primero tenemos apertura a otras visiones. Ya en varias partes se empieza a hablar de los derechos de la tierra en algunas constituciones. Estamos reconociendo otras formas de ver la cosa. Y cada cierto tiempo, cada vez que hay crisis, empezamos a superar esas visiones. Ya acuérdense en los años 70 lo que fue el Club de Roma, cuando se habló de crecimiento cero. ¿Ya? Pero ya en los 80 se nos había olvidado. ¿Ya? Entonces, estas cosas vamos aprendiendo, vamos desaprendiendo. ¿Ya? No creo que el COVID vaya a ser un cambio así para siempre, que vamos a aprender y vamos a cambiar grandes cosas, pero sí nos permite ciertas reflexiones y ojalá tratemos de hacerlas lo más largo plazo posible. Me gustaría aprovechar ahora que lo tenemos a los dos, en esta instancia privilegiada, devolverle un poquito la pregunta a Pablo respecto al mismo tema y preguntarle, nosotros muchas veces vemos que las personas que utilizan los recursos de los ríos, como los pescadores recreativos, son verdaderos amantes de la naturaleza. Personas que muchas veces están dispuestos a dedicar su tiempo y esfuerzo a justamente defender lo que les interesa, lo que les apasiona. En este mismo sentido del cómo podríamos estar viviendo una época de cambio de pensamiento respecto a nuestra relación con el medio ambiente. Pablo, ¿qué has visto tú justamente de la relación de los pescadores con el ecosistema? Yo creo que tal como dices tú, o sea, el pescador hoy en día tiene el concepto de ecosistema, estamos hablando de pescadores artesanales, súper impregnado en ellos. O sea, ellos entienden súper bien cómo funciona el medio ambiente que los rodea, qué es lo que come el recurso que están pescando, cuáles son las épocas reproductivas, cómo les va a influir un año de mucha lluvia, cómo les van a influir las mareas altas o las bajas, cómo les va a influir, no sé, por un derrame de petróleo, un derrame de una industria o de una celulosa más arriba. Entonces, en el fondo, yo creo que claramente, a diferencia de alguien que no vive en el ambiente donde se genera el recurso, tienen una visión del ecosistema súper clara y obviamente lo cuidan, o sea, velan porque este ecosistema se mantenga lo más prístino posible dentro de lo que se pueda. Beatriz, en tu experiencia trabajando con pescadores, ¿cómo ves tú esta relación entre los pescadores y su medio ambiente? Fíjate que lo que señalaba Pablo es súper interesante, porque aquí hay distintas visiones del medio ambiente, hay distintas maneras de ser ambientalistas. ¿Ya? Hay un autor que es muy leído en la ecología política y en la economía ecológica, que es Martínez Alier, que dice que es súper distinta la apreciación que tiene, por ejemplo, un pescador recreativo o una persona que visita la naturaleza como yo no trabajo habitualmente, yo voy de visita y me encanta, que tendemos a tener una especie de, le llama culto a lo salvaje, ya que nos gusta y apreciamos todo, y sacamos fotos y no tocamos ni un bichito para que se cuide. Eso es muy distinto de una persona que vive de la naturaleza, que todas y cada una de sus sustentos diarios es lo que pasa en la naturaleza. Y esa persona, y eso es un tema que vamos a hablar después, a lo mejor no le van a gustar los lobos marinos. Y si puede pegarle un piedrazo a un lobo marino, se lo va a pegar igual, ¿ya? Pero esa persona, que a lo mejor no le gustan los lobos marinos, tiene una comprensión de los ciclos ambientales, tiene una comprensión
del proceso que a lo mejor es mucho más profunda que este otro que llega y lo respeta todo y le parece todo muy bonito y saca fotos. Porque su vida, lo que gana cada día, cómo le va, cómo alimenta a sus hijos, eso está mucho más agarrado a los ciclos naturales que lo que tiene una persona con una visión de repente de un culto de lo salvaje. Y ambos están muy distintos a esta visión de desarrollo sustentable que se tiene a veces desde la oficina o desde las academias, que tiene a veces muy poco conocimiento de los procesos en los terrenos. Sí, y yo quería mencionar un tema súper importante que mencionó Beatriz, que es el tema de los lobos marinos y lo complejo que por lo menos yo me ha tocado acá en Valparaíso, en la Caleta Portales, poder ver y evidenciar y conversar con pescadores donde me mencionaban los grandes problemas que le ocasionan, a pesar de que, como bien menciona Beatriz, ellos son conocedores bastante de cómo funciona todo el ecosistema naturalmente, solo con la experiencia de estar ahí todos los días trabajando. Pero sí el tema les trae muchos problemas y es tan complicado, por lo menos a mí me comentaban que ellos estaban complicados porque acá hay un gran número y que son muy inteligentes estos animales y los persiguen cuando ellos van con sus botes y es complicado porque les quitan sus peces, sacan los peces de las redes. Entonces ahí hay un tema como complejo quizás de abordar hoy, porque además es una especie protegida los lobos de mar. Entonces ahí, no sé, lo planteo como un tema complejo quizás a evaluar a cómo se maneja desde el punto de vista del equilibrio tanto ecológico, porque además son principales dentro de la cadena trófica, pero también cómo hacer el equilibrio con los pescadores para que ellos también tengan su recurso económico. Fíjate que esto es bien complejo porque uno tiene la idea desde una visión bien antropocéntrica que la naturaleza está allá afuera, tiene sus ciclos y nosotros vamos y sacamos recursos, nosotros vamos y o la dañamos o la cuidamos. Pero resulta que nosotros estamos en relación con la naturaleza. Y yo no, la verdad es que no puedo afirmarlo, no conozco los detalles, pero posiblemente la cantidad de lobos que hay en los lugares tiene mucho que ver también con el uso que hacemos del mar. O sea, podemos decir que no son primeras naturalezas, sino que son segundas naturalezas, que ya están modificadas por la actividad que tenemos en ella, ¿cierto? Entonces, la cantidad de lobos que está ahí también tiene mucha relación con con nuestras propias prácticas, cómo hacemos los desechos, dónde se visceran los pescados, el tipo de prácticas que se hacen. Entonces, la cantidad de lobos, que los lobos estén, por ejemplo, todos cerca de las caletas, que los lobos hayan aprendido a subirse a los barcos, a los barcos, se suben a los barcos, se persiguen las redes, ¿ya? Son súper inteligentes, dicen todos, son vivarachos, son lobos, por ahí. Por algo les decimos lobos marinos y no les decimos, no sé, en inglés leones marinos. Son muy agresivos para los pescadores, ¿ya? Y eso, como les decía, tiene mucho que ver con el tipo de prácticas que tenemos, ¿ya? Con el tipo de prácticas de la pesca, ¿ya? Ellos han modificado su conducta, se han modificado su entorno, y la relación evidentemente ahora no es una relación sana, no es una relación que ni protege a los lobos ni protege a los pescadores tienen importantes pérdidas asociadas a los lobos. Pero como estamos hablando de segunda naturaleza, estamos hablando de una naturaleza que ya está muy intervenida, es algo que también podemos intervenir de nuevo, ¿ya? Y es importante pensar mecanismos para alejar los lobos, generar, no sé, ahí no conozco la parte técnica, ¿ya? Pero creo que es importante no pensar que los lobos están ahí en forma natural, sino que los lobos están ahí en una interacción que ha sido compleja históricamente. Sí, y sabes que me hiciste recordar algo, porque cuando yo trabajé en un proyecto el año pasado, estuve yendo muy seguido a esa playa, a la Caleta Portal en específico acá en Viña, o sea, en Valparaíso, y había justamente un lobo que era un tremendo macho, tremendo, hermoso, pero era como que lo tenían súper ahí como casi de mascota, los gallos que Doméstico. pelaban los pescados, le tiraban las cabezas de reineta y le decían Pepe, de hecho le llamaban Pepe al lobo de mar. Es un tremendo animal, como te digo, pero es como que hay una relación ya como amistosa entre los que pelan los pescados y él que sabe que va a ir para allá y como es un tremendo animal y lo ven como atractivo y se sacan fotos, él se alimenta. Entonces, como tú dices, también hay un tema ahí complicado en cuanto a las prácticas y a qué tanto humanizamos ciertas cosas de animales. Ahí hay otro tema, pero me hiciste recordar esa anécdota del lobo Pepe, que es un tremendo animal que está ahí en la caleta.
Ahí mismo en la barra evisceran los pescados en la orilla del río. Y de hecho Disculpa, una de las Beatriz, cosas, cuéntanos dónde está la barra. la barra está de Temuco hacia la costa, ¿ya? En la salida del río Tolten. Es un sector, como decía Pablo hace un rato, es un sector que había vivido por diversas razones, muy posiblemente asociado a la pesca industrial, o posiblemente asociado a sus propias prácticas, o quizás asociados al terremoto, había vivido un proceso de empobrecimiento muy fuerte. Un conjunto de especies tradicionales como el róbalo, la corvinilla, se habían ido perdiendo. Y hace aproximadamente 10 años, 10 a 15 años, empezaron a subir salmones. Salmones, ¿cómo se llama estos salmones? Chinook. Salmones Chinook, la corriente. Y no 2 o 3, sino que toneladas de salmones. Pablo, ¿cuántas toneladas suben? ¿Tú sabes más o menos? Bueno, yo los puedo ayudar con ese dato. Podemos hablar de decenas de miles de salmones cada año y podemos hablar de que el año que más salmones fueron capturados por la pesquería artesanal de Caleta la Barra, que fue el año 2016, la temporada 2016 y 2017, llegaron a ser 190 toneladas de salmón chinook. 190 toneladas, son una brutalidad. Estamos hablando de que uno piensa un salmón, uno piensa una cosita así como para el plato, así como el salmón de criadero que viene con el tamaño justo del plato grande. No, estamos hablando de enormes bestias de 25, 30 kilos, del porte más grande que mi hija. Justamente esa temporada, la temporada 2016-2017, subieron cerca de 50.000 salmones desde el mar a la cordillera a través del río Tolten en particular. Y Imagínate lo que eso significa para una comunidad que está empobrecida, una comunidad que están todos migrando, digamos, que está, porque se han acabado los recursos, que empiecen a subir y muy valiosa. disculpa, Beatriz, ¿puedes repetirnos lo último? Porque se entrecortó y al menos yo no lo alcancé a escuchar. Que imagínate lo que implica para una comunidad que está tremendamente empobrecida, que de repente empiezan a subir recursos que valen mucho dinero, que son carne fina. Se vende carísimo en los mercados, en los restaurantes, y empieza a subir río arriba frente a tus ojos. Beatriz, ¿y cómo te quiero hacer una pregunta respecto al salmón chinook? Uh-huh. Porque Pablo nos contaba de estas múltiples amenazas, de estas múltiples amenazas que un pez que migra entre la cordillera y el mar tiene que enfrentar antes de llegar, volver a migrar río arriba y reproducirse. Cuando este problema tan multifactorial y tan complejo, desde perspectivas biológicas y sociales, ¿por dónde empezamos a vislumbrar la luz? En cuanto a lo social, ¿cómo comenzamos a caracterizar, en tu caso, el impacto que tiene este salmón en la cultura y en las dinámicas sociales de una caleta? Fíjate que los salmones en particular, no en el contexto chileno, sino de los lugares donde los salmones son nativos, están bastante estudiados, ¿ya? Porque tienen un impacto mayor en las comunidades, porque estamos hablando de una cantidad de biomasa que es enorme, que sube en un periodo corto de tiempo, que pasa y que parece que es bastante fácil de agarrar. ¿Ya? En Norteamérica, donde son nativos y hay culturas que se desarrollan en torno a los salmones, ponían cercos de pesca, ¿ya? Ponían un conjunto de mecanismos para tomar estos salmones en el periodo que suben. Y es interesante porque estamos hablando no de ahora, estamos hablando de hace 500 años, de hace mucho, mucho tiempo, donde para comunidades que son comunidades muchas veces cazadores-recolectores, son de pequeña agricultura, la entrada de cientos de kilos de proteína fresca es un tremendo impacto. ¿Ya? Es un tremendo impacto y es la posibilidad de acumular para comunidades que en general no acumulan, ¿ya? De producir una cantidad de excedente. ¿Ya? Y es interesante porque ¿qué es lo que hacen las comunidades con los excedentes? Ahora, si nosotros tenemos un excedente, vamos y lo guardamos en el banco, ¿cierto? ¿Ya? Que es la forma actual como lidiamos con los excedentes.
O si tenemos hartos excedentes, vamos e invertimos, hacemos una inversión, un departamento, instalamos una empresa, etc. Bueno, generalmente la historia de las comunidades no han lidiado así con los excedentes, porque es complicado, tienes que tener un lugar seguro donde guardarlo, tienes que tener la posibilidad de que no te roben, de que te vaya bien. Los excedentes son un problema también. Generan problemas, tú ves, el vecino ve que tengo más, entonces me va a tener envidia, puedo armarme problemas con la comunidad. Entonces, la forma más clásica, y en el mundo de la pesca artesanal eso se sabe, la forma más clásica de lidiar con los excedentes es gastarlos. Una gran fiesta. Y eso, cualquiera que trabaja con pesca artesanal sabe que eso es así. Llega una cantidad grande de excedentes y lo que primero se hace es una fiesta que invita a toda la comunidad y me genera vínculos sociales. Es mejor tener un amigo que tener dinero porque el amigo me devuelve un favor, me va a ayudar en el futuro, ¿ya? Y estas comunidades, cuando volvían los salmones, hacían grandes fiestas se llamaban los potlatch, que invitaban a todas las comunidades alrededor, ¿ya? A comer, tomar, a gastarse, a agotar esta cosecha de salmones, por varios días. ¿Y qué ganaba con eso la comunidad? Ganaba prestigio, ganaba amigos, y ganar amigos es ganar aliados y favores en el futuro. Este ejemplo es súper estudiado porque es un ejemplo clásico por cómo las comunidades manejan el excedente, ¿ya? Que no es un tema fácil, digamos, no es un tema fácil porque puede ser muy conflictivo tener excedente. Bueno, vámonos ahora al mundo contemporáneo. Ahora ya no tenemos potlatch, aunque parece que algunas se hacen fiestas igual, y se gasta mucho. Y ese gastar no es necesariamente altruista, es un gastar para armar alianzas, es un gastar para generar socios, para adquirir influencia, prestigio, poder, ¿ya? Pero en este caso, la barra, básicamente nuestro mundo contemporáneo implica que con los meses de trabajo de poder capturar el salmón a la entrada, la caleta pudo volver a viabilizarse económicamente, pudo volver a renacer, incluso me llama la atención que muchos chicos que son universitarios, que vuelven en el verano a la barra a juntar el dinero para el año, digamos, ¿ya? Cosa que era inusual un par de años atrás. Beatriz, y tú nos contabas de este fenómeno del hemisferio norte, el potlatch, ¿sí escuché bien? Potlatch. Que definitivamente vamos a buscar más información sobre eso para conocer y ver imágenes, ¿verdad? Me pregunto si habrá algún equivalente acá en el hemisferio sur, a lo mejor aquí mismo en Chile, respecto a pesquerías de nuestros propios pueblos originarios con nuestras propias especies nativas. La verdad, no conozco algo de la escala del potlatch, porque el potlatch todavía se hacen los potlatch y eran unas fiestas masivas. Hace poco me hicieron notar acerca de, también vuelven grupos, ¿ya? Y cuando vuelve, parece que tiene una peculiaridad. Yo no soy bióloga, así que me sorprendió mucho lo que escuché, la lamprey, me corrigen si me equivoco, que sale a veces del agua. Se va por el barro, se va por las piedras, especialmente cuando tiene que saltar obstáculos. Por esa razón, en lugares donde hay obstáculos, donde hay pequeñas cascadas o donde hay represas, puentes, la lamprea, cuando va subiendo, parece que salen en grupos de. Me hablaron de dos espacios, me hablaron de Huentelolén, acá cerca de Cañete, y me hablaron de Donguil, la cascada de Donguil. Y en ambos lugares la lamprea sale del agua y básicamente las comunidades se acercaban a cosechar la lamprea. Esto también debe ser una cosa bien importante porque son como culebras y en el mundo mapuche las culebras son muy importantes. ¿Ya? Acuérdense que la creación tiene que ver con culebras, ¿ya? Las bilus, ¿cierto? El caicai, tentén, bilú. ¿Ya? Entonces esto había que significarlo también. Hay que significar que de repente me aparecen unos peces culebras que parecen como un regalo, que llegan, se meten por el barro, se meten por el pasto y las puedo sacar con la mano. ¿Ya? Entonces eso dio lugar a varias historias por ahí para explicar el fenómeno tan raro de peces que pastan, me dijo un amigo mapuche por ahí, peces que saben a pastar, de ahí los podemos recuperar.
Oye, no nos quedan muchos minutos, pero yo quiero aprovechar de que estamos conversando de peces nativos, estamos conversando de salmónidos también y de de los usos humanos que tienen estos recursos, para hacerles una última gran pregunta a los dos. Quizás se pueden referir un poquito a lo siguiente. Por un lado, Pablo nos contaba del cómo especies invasoras como los salmones amenazan a los peces nativos que habitan en Chile. Pero por otro lado, sabemos también de que los salmones son tan relevantes como lo que tú nos describías, Beatriz, para pescadores artesanales. ¿Cómo lo hacemos en esos casos cuando hay que balancear entre lo social y lo ambiental? Eh, no sé si, Beatriz, nos podrías orientar un poquito hacia alguna reflexión, a lo mejor abierta, para invitarnos a seguir pensando. Creo que una de las cosas que es importante, dos cosas que son importantes, que no es que la naturaleza esté uno y los seres son relacionales, y que tengamos la cantidad de salmónidos, truchas y cosas así en nuestros ríos tiene que ver con años de intervención humana. No es que tengamos ríos prístinos allá afuera que tenemos que conservar, sino que tenemos una naturaleza, una socionaturaleza que tenemos que gestionar. ¿Ya? Y eso es muy distinto, entender algo así como, y eso es el problema del culto a lo salvaje, donde entendemos que la naturaleza está allá afuera y nosotros la miramos nomás. Y eso es así, tú no quedas naturaleza realmente afuera, tal vez en un parque nacional bien arriba. Justo la naturaleza que tenemos son naturalezas que están profundamente intervenidas y profundamente transformadas por nuestra acción. ¿Ya? Entonces, en este sentido, una de las cosas importantes es cómo las prácticas productivas contribuyen a esa gestión. Por ejemplo, la pesca recreativa de salmón es una buena manera de controlar salmónidos, controlar la cantidad de salmónidos que están ahí, ¿ya? Para permitir otras especies. Tal vez es curioso, porque en este momento la legislación dice el salmónido, especies como la lamprea, nadie les está poniendo límites tan explícitos como las truchas, ¿ya? Entonces, pensar también en la gestión que se hace, en la gestión y la legislación que se hace sobre esos temas es tremendamente importante, reconociendo también las prácticas económicas que hay en torno a ellas. Yo Pablo, quería tú... hacer, disculpa, que quería hacer un alcance cuando lo que menciona acá, lo que acaba de mencionar Beatriz respecto a las lampreas, porque efectivamente si hay una normativa respecto a las lampreas desde el año Ya. 2018, desde el año 2008, perdón, el Decreto Supremo 51. Bueno, Pesca presentó al Comité Nacional de Clasificación de Especies la situación particular de las lampreas, porque la verdad es que la lamprea antes estaba bien distribuida a lo largo de Chile y hoy en día ha reducido su población al más de 50%. De hecho, en 6 cuencas donde estaba descrita ya, perdón, de 10, en 6 está actualmente presente. Y lo que averigüé yo del río Tolten es que ahí ustedes como Invasal deben saber, como ustedes trabajan ahí, es que no se determinó como ausencia ahí porque falta información. Pero desde el año 2008 se clasifican como en peligro en Chile. A nivel internacional no está catalogada en una categoría de este tipo, sino que está como dato insuficiente porque se desconoce un poco de esta especie, pero sí en Chile está en peligro desde el año 2008. Mira, la lamprea es biluco o filoco, y en Chile está Sí. lleno de bilucos por todos lados. Cerca de Santiago hay un biluco, acá en Concepción hay otro biluco, de haber un lugar donde la lamprea estaba. Claro que sí. Bueno, antes estaba presente en la cuenca de la Concagua, el Maipo, el Itata, el Andalién y la Tierra del Fuego, y hoy en día no está presente ya en esos lugares. De hecho, la cuenca del Tolten está presente. Nosotros hemos encontrado individuos en las zonas altas, por lo menos, en las zonas cordilleranas, que son los afluentes del río Tolten. Eso es Pablo, súper justamente, importante que ustedes como Invasal sigan investigando porque son datos muy importantes a nivel nacional que nos dan luces en realidad en cómo está esta especie desarrollándose hoy en día. Y como mencionaba también Beatriz, también yo busqué también el tema de la lamprea y en España también se hacen estas fiestas de la lamprea y también para toda la comunidad hay un gran banquete
la preparan en su sangre. Es todo un tema la lamprea, la verdad. Es todo un tema como la preparación y toda la costumbre que tienen de hacer estos banquetes cuando hay abundancia de recursos. Exactamente. Es que cuando imagínate que llega un recurso que llega en un par de días y se va a ir y que tampoco es tan fácil conservarlo, es obvio que vieron una fiesta. Qué mejor que celebrarlo y agradecer, además. ¿Cierto? Chiquillos, para ir cerrando, porque ya la verdad se nos van los minutos, solamente Sí. la consulta final era para los dos, en el fondo, ¿cuál sería como el desafío importante a asumir para mejorar nuestra relación con los ríos y el mar? O sea, por lo menos yo encuentro que falta un mayor conciencia sobre el uso de los recursos y quizá que la gente sepa lo frágiles que son estos sistemas continentales, ya sea por movimiento diario, por desecho o sea, por el vertimiento de desechos de los ríos que en el fondo generan daño, que a veces la gente ve un río tan grande y dice, me va a pasar acá, que son miles de litros, va a ser una raya en el agua, pero no es así. Afecta primero a la especie nativa, después a la no nativa y después va a terminar afectando a los nutrientes que tiene el océano. Cualquier cambio que se haga en una cuenca hidrográfica. Beatriz, ¿quieres algo O más? sea, finalmente reconocer nuestra interrelación con las cuencas, con los ríos, reconocer que no estamos divorciados de esos procesos, que somos parte de ellos. Eso, me parece súper, les agradezco muchísimo la conversación, estuvo súper nutritiva, les agradezco por todo lo que comentaron, la historia y los datitos sabrosos que dio Beatriz, súper bueno, y agradecer a Invasal y instarlos a que sigan investigando porque es muy importante los datos que ustedes recopilan y agradecer la dedicación y toda la información que nos dieron. Como museo y para todas las personas que nos están viendo, contarles también que vamos a seguir todos los jueves con Invasal y con otros invitados más que les vamos a ir presentando. Así que los dejamos invitados los jueves a las 4, nos reunimos acá y seguimos trabajando por un museo sostenible.